¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve. En esta ocasión vamos a dignarnos a debatir el tema del momento, el impuesto o posible impuesto al vino. Luego de los anuncios del presidente Mauricio Macri, pero luego de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, se encendieron todas las alarmas, al menos aquí en nuestra provincia y en el sector vitivinícola. Un 10% para vinos tranquilos y un 17% para espumantes. Esas son las posibilidades y las horas clave, seguramente, porque mañana pueden haber más anuncios al respecto si se reformula este proyecto inicial o bien va así al Congreso. Hemos elaborado un informe, una cronología sobre lo que pasó desde que se anunció este impuesto y todo lo que ha venido sucediendo hasta esta parte. Lo vemos. A una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional sobre la posibilidad de un nuevo impuesto al vino. Hay discusiones puntuales sobre algunos impuestos específicos, han aparecido algunas discusiones sobre la imposición al vino, que estaba grabado con una alícuota del 0% en impuestos internos, cuando otros productos no alcohólicos tenían impuestos bastante más altos. Entonces, estamos reordenando la estructura de alícuotas impositivas. En ese marco hay una sana discusión que tenemos que dar con los gobernadores, en el Congreso, en un diálogo que nos enriquece a todos. Alcohol en exceso es perjudicial para la salud, pero no es perjudicial la bebida en sí misma, como sí son perjudiciales las gaseosas para la salud, son perjudiciales la cerveza para la salud. Entonces, que se lo ponga al mismo nivel, independiente del porcentaje, es una cosa, en nuestro criterio, inadmisible. Entonces, es coordinar con el sector, coordinar con San Juan. De hecho, ahora a las 2:30 se va a tener una reunión con el ministro de Economía de San Juan, que viene acá a Mendoza para que coordinemos acciones. Estamos muy sorprendidos por este proyecto que se está trabajando y los anuncios que han hecho con respecto al impuesto del vino. Por eso nos hemos puesto en contacto con la provincia de Mendoza, con el ministro y a través de los gobernadores para poder ir buscando alguna alternativa de solución a todo esto. También estamos pidiendo que unificar con todas las entidades y con el ministro de Economía de la provincia una resistencia y un reclamo. Vamos a hacer un reclamo al gobierno para que actúe de manera contundente en contra de la decisión tomada por el presidente Macri, expuesta ayer por el ministro de Hacienda, que evidentemente no tiene ningún conocimiento
sobre todo las economías regionales. Nosotros lo que hemos hecho, hemos presentado un proyecto de declaración pidiendo que se revea la medida. Creemos que hay que articular un trabajo conjunto de todos los legisladores nacionales con el gobernador para tratar de que el Estado Nacional no disminuya, sino que directamente lo lleve a cero la alícuota y lo primero que lo saque como bebida no saludable. Lo primero es destacar el excelente espíritu de diálogo y de apoyo que encontramos a esta búsqueda de consensos. En general ha sido muy positiva y la discusión en todo caso se acota a una partecita de la discusión, que son un par de impuestos específicos que afectan a algunos sectores productivos, como puede ser el vino. Como hemos hablado con cada uno de esos gobiernos provinciales, vamos a generar instancias de diálogo la semana próxima con cada uno de esos sectores, discutir con los números sobre la mesa. Muy bien, hasta allí entonces algunos de los hechos que fueron sucediendo desde el lunes pasado hasta el día de hoy. Como decíamos, mañana seguramente puedan llegar a haber más definiciones al respecto, pero claro, es momento de debatir al respecto, de discutir lo que estamos justamente presentando, y para eso ya tenemos algunos referentes. Por un lado, lo saludamos a Rodolfo Vargas Arizo, Rodolfo, bienvenido. Él es el presidente de Tierras Altas, Bodega Mendocina. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, la presencia de Federico Manrique, periodista especialista en economía. Fede, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también la presencia de Edgar Rodríguez, él es diputado del Frente Cambia Mendoza. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, diputado. Un gusto. Bueno, recién veíamos esta cronología, algunos hechos, seguramente ustedes también están empapados sobre el asunto. Bueno, empiezo con Rodolfo, a preguntarle concretamente, sospechamos la respuesta, pero queríamos preguntarle cómo afecta, ¿no?, esta medida, por lo pronto inminente, ¿no? Y quizás no se termine de concretar, pero ¿cómo afectaría a tu bodega? Mira, afecta a la vitivinicultura en general y a Mendoza en particular. Mendoza ha sido agredida durante bastante tiempo con promoción industrial, diferimientos impositivos. Y la vitivinicultura tiene características especiales. Compararla con otra bebida, nunca las comparaciones son buenas. En realidad, se debe bajar impuestos a toda la actividad, incluida cualquier otra actividad, no solo la vitivinícola. Pero hablando al respecto de la vitivinicultura tiene más de 200 años en Mendoza, derrama una cantidad de ítem, desde botella, tapa, diseño, moda, turismo. Son muy pocas las industrias donde digamos, mostrar lo tuyo y hacer turismo mostrando tu trabajo es una bendición que tenemos acá los mendocinos. 1,5 millones, 2 millones de turistas pasan por año, todos pasan por las bodegas se han perfeccionado y han invertido una formidable cantidad de dinero en la década del 90, más de 1.700 millones de dólares. Después invirtieron menos, pero siempre han seguido invirtiendo. Todos los jugadores internacionales están en Mendoza, que hacen tapones, los mejores del mundo.
botella, lo mejor del mundo, etiquetas, muchas empresas con etiquetas, así que en cuanto a inversión, la vitivinicultura ha demostrado un poder de inversión, una convicción de inversión en todas las familias que trabajamos la vitivinicultura, de 3, 4 generaciones, importantísimo. Yo confío en que esto se va a revertir, creo que el gobierno está haciendo lo que puede con lo que dejaron, pero la verdad que tienen que rever esta medida, tiene que hacer un ajuste. Yo creo que en vez de hablar de más impuestos a algunos sectores, es menos impuestos a todos y ajustar donde hay que ajustar. Hay mucho trabajo de política que hay que ajustar, hay mucho, el Estado es deficitario y muy grande para la economía que tenemos. Claro que se apuesta a un aumento de la producción y un aumento del PBI para que esto sea relativo, pero el ajuste se va a tener que hacer de alguna manera, como lo ha hecho la actividad privada. La actividad privada en los últimos 10 años ha ajustado como nunca otra, no solamente la vitivinicultura, mucho más tal vez otras actividades, olivicultura, fruta, etcétera, han ajustado a valores casi de desaparecer. Así que creo que esto lo van a rever. ¿Y por dónde crees que hay que ajustar entonces? Hay que ajustar el gasto, principalmente el gasto del Estado. El déficit fiscal, no debiéramos tener déficit fiscal, hay que ir paulatinamente a un déficit cero y también ampliar la alícuota. Acá en Argentina se pagan más o menos el 50%. Esto no es una cacería dentro del zoológico, sino que hay que ampliar el zoológico para que todos paguen menos impuestos. Es mucho más equitativo y así son las economías modernas y desarrolladas en el mundo, donde los impuestos son muy bajos y que nadie pretende no pagarlos y el Estado tiene un buen financiamiento. Así que esas son las pautas. En el mundo está muy desarrollado todo esto, solamente hay que mirar los países que les va bien y hacer cosas similares, que creo que lo están haciendo. Bueno, además es importante mencionar que este gobierno estaba teniendo una gestión, si se quiere, amigable con la vitivinicultura. Habíamos tenido algunas reuniones, me acuerdo incluso aquí en la provincia, pero también habían viajado desde el sector a Buenos Aires, había líneas de créditos. Federico, si querés contarnos un poco como periodista, ¿no? ¿Cómo viste esta noticia? ¿Crees que viene desde el gobierno nacional como una decisión quizás errada? ¿Estuvo pensada, estuvo consultada con el gobierno provincial? Uno sospecha como medio que se lo desayunaron, ¿no? Puede llegar a pensar. Y en realidad es un poco peor porque deja muy mal parado el gobierno de la provincia que en las PASO, antes de las elecciones de las PASO, el propio gobernador salió a denunciar ciertas maniobras políticas, se peleó, de hecho, en público con dirigentes de la COVIAR, a quienes los acusaron de tratar de manipular, del tema de sembrar miedo, cuando salieron a decir que se venía o se estaba estudiando un posible impuesto al vino. Como si fuese una contracampaña que claro, después se ratifica. Allá en agosto el propio gobernador salió a decir, a denunciar que esto no era así, que no había, de hecho hablaron, se citaron como fuentes al jefe del gabinete de ministros como Lopetegui, hablaron sobre el propio Duhovne y de hecho también hay una persona, una figura que ya no está, que es Bujaile, que es el ex ministro de Agroindustria, que cuando se empezaron a presentar y hablar de estas reformas, de hecho cambió y ya no está en el gabinete de Mauricio Macri, sino que ahora lo ha reemplazado Echeverri. Pero Bujaile dijo que no había o a él no le constaba que se estuviera estudiando un impuesto al vino, cosa que ahora hemos comprobado que realmente se estaba tratando y que estaba incluido y que está incluido en el proyecto de reforma tributaria que está impulsando el gobierno. Por eso el gobierno de la provincia ha quedado un poco mal parado, entonces ha redoblado sus esfuerzos para tratar de cambiar esta decisión que, como dice Rodolfo, genera un impacto muy perjudicial para la economía, porque la vitivinicultura es una actividad muy importante en Mendoza,
cruza a muchos otros sectores. Pensemos que representa, si uno mide lo que son servicios, insumos, cómo va cruzando el resto de las actividades económicas, desde el turismo hasta el consumo, el comercio, puede tener un impacto cerca del 30% del PBG de Mendoza, la vitivinicultura como actividad. Y llega en un peor momento porque estamos en un contexto donde las exportaciones han perdido dinamismo, hay caídas de casi el 7% acumulado en lo que va del año. Solamente en septiembre hay una caída del 15% en las exportaciones de vino debido a la pérdida de competitividad. Y el mercado interno se volvió un refugio, ya concentra casi el 80% de las ventas del sector vitivinícola. Por lo tanto, si uno graba el consumo de vino, va a seguir cayendo más. Y los datos últimos de consumo ya habla de que hemos perforado el piso histórico de los 20 litros por persona al año, tomando siempre la población de mayor edad, de más de 20 años. Pero hemos perforado este piso. Claro. Por lo tanto, el contexto es el peor momento histórico para aplicarle un impuesto al vino. Bueno, después vamos a analizar sobre quién podría absorber ese costo, si era el consumidor o el productor o el mismo bodeguero. Pero me gustaría preguntarle, diputado, que ayer incluso cuando hubo esa reunión de urgencia, cuando se anunció esta posibilidad, advirtió que la intención era que el impuesto sea aún mayor del 10% y que luego en negociaciones se pudo bajar al 10%. Entonces uno puede intuir que sí hubo una conversación previa o al menos una consulta. ¿Tienen conocimiento de la legislatura? ¿Cómo fue? No, en realidad nosotros nos hemos enterado igual que cualquier ciudadano en el país de la reforma esta. Obviamente las distintas fuerzas políticas me parece que han aunado un criterio de reclamo en conjunto con el gobierno y me parece que eso le da fuerza institucional a Mendoza y hoy día el gobernador, recién lo decían, pero ha tomado esto como un desafío propio como gobierno que lleva poco tiempo ejerciendo esa función. Y me parece que el impacto que tiene en Mendoza es sumamente importante y que yo dimensiono que me parece que el gobierno nacional en esto de plantearlo no ha dimensionado esto de lo que puede ocasionar en el caso con las provincias que tienen un desarrollo vitivinícola. Yo voy a agregar algo más a lo que la vitivinicultura representa en la provincia. En realidad la población geográficamente se distribuye en nuestra provincia a partir de la vitivinicultura, de la agricultura, pero principalmente de la vitivinicultura. El impacto que se tiene en cuanto a que nosotros perdemos competitividad y nuestro productor cada vez está más deteriorado, implica esto que los distritos nuestros empiezan a tener una cantidad de jóvenes y de gente que va hacia la ciudad y en donde Mendoza, organizada de una forma, la verdad que el impacto social que tiene es sumamente negativo. Y a esto, recién él lo decía, el mercado interno va también disminuyendo la venta de vino, el aumento del impuesto me parece que va a evitar o va a promover que cada vez haya disminución de consumo de vino y eso me parece que lo que el gobierno nacional pretendía como una recaudación extra no va a ser tal. Es más, si recae esto después sobre el productor nuestro, terminamos después subsidiando por la otra punta al productor con los mismos fondos nacionales que vamos nosotros obteniendo de nuestros impuestos. Entonces, me parece que genera un círculo vicioso que, visto desde la perspectiva, y recién lo comentaban, de la disminución de impuestos, me parece que termina siendo un círculo virtuoso en el cual la disminución de impuestos genera más actividad, genera más movimiento económico y, en definitiva, el gobierno termina recaudando lo mismo. Yo soy legislador del 4º distrito electoral, hay 2 departamentos como San Rafael y General Alvear que obviamente la vitivinicultura tiene un impacto importante, pero más allá de eso yo confío en que el gobierno, después de todos los análisis y de todos los actores que han salido a hacer un planteo de los que se han hecho en cuanto a las características de la vitivinicultura y las características del vino comparado con el resto de las bebidas, bueno, me parece que yo lo veo que va a ser positivo la toma de decisión mañana. ¿Y cuál podría ser? Esta es mi sensación. Una salida elegante. ¿Usted entiende que podría ser el 0%? A ver, nosotros no nos podemos permitir los mendocinos que haya una salida elegante. Me parece que tiene que volver al cero y avanzar nuevamente con la misma perspectiva que tenía la provincia. Porque la verdad que ponerse a ver, decir, bueno, a ver, una salida elegante es que nos pongan un poquito y no tanto, me parece que no lo tenemos que permitir, tenemos que defender
nuestra industria madre, y me parece que en el concepto del gobierno, que estos 3.000 millones que están proyectados en una mayor recaudación, la verdad que no van a ser 3.000 millones porque va a afectar al sector. Y afectar al sector implica recaudar menos. Entonces, no veo yo que haya beneficios en cuanto a poner un impuesto en una actividad que va a terminar siendo perjudicada. Bueno, se hablaba de que este 10% podría repercutir en un 60% en el precio del vino. ¿Sería así esto, Rodolfo? No creo que tanto, pero sí influye. Pero la vitivinicultura tiene un gran desafío. Nosotros tenemos una gran ilusión. Argentina es el cuarto o quinto país productor mundial de vino, depende de las cosechas de Estados Unidos o de Argentina. Ocupamos el número 11, algo así, en exportaciones, en caída. Ya perforamos los 1.000 millones de dólares que habíamos superado. En Brasil habíamos superado ya a Chile en venta de vinos en Brasil, volvimos a caer. Fruto de un montón de cosas que hacen a la competitividad de un país. Pero nosotros debiéramos ocupar un lugar en el orden de los 3.000 millones de dólares de exportaciones. O sea que grabar algo, y nosotros debiéramos tener un 50% en el mercado interno, hoy tenemos un 80%, y otro 50% en el mercado externo. El mercado externo es muy fuerte. Argentina tiene condiciones para todas las variedades, no solo Malbec. Cada bodega tiene gente especializada en recibir gente y en mostrar a Mendoza. Cuando nosotros salimos a hablar afuera, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, cualquier lugar, 20 minutos hablamos de Mendoza. Después hablamos de vino. Somos, creo que, grandes embajadores de vinos y de Argentina. Argentina, Mendoza y en particular cada una de las bodegas debe tener no menos de 4, 5, 10, 20 o 30, de acuerdo al tamaño, marcas a nivel internacional. No hay provincia que tenga tantas marcas a nivel internacional como Mendoza. Entonces, ese desarrollo se ha hecho durante 20 años, a partir del año 91, 92, cuando hubo una sequía española y vinieron acá a Argentina, se dieron cuenta que nuestros caldos, nuestros vinos eran de gran categoría y podían ser muchísimo mejor, porque nos acostumbramos a tomar vinos que nos gustaban solamente a nosotros. A partir de la tecnología que introducimos en la década del 90, nos dimos cuenta de que los vinos nuestros podían ser entre los mejores del mundo, y lo son. Entonces, el gran desafío es no cargar ni a esta ni a ninguna otra industria, y sobre todo a la agroindustria que tanto nos cuesta desarrollar, y nuestro desafío es ser supermercados en el mundo y que nuestros productos salgan al mundo triplicando, cuadruplicando las exportaciones. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con una coalición entre la actividad privada y la pública. ¿La cualidad del vino argentino es la relación precio-calidad? ¿Qué es lo que nos distingue del resto del mundo? La relación precio-calidad es la mejor. Y con este impuesto esto se podría perjudicar, ¿no? Hablando del precio. Se perjudica en el mercado interno, pero el mercado externo no está grabado en este caso. Pero hay el costo argentino en muchas cosas, por eso los mendocinos van a comprar cosas a Chile, porque en Argentina hay muchas cosas caras que hay que solucionar, que son caras sin, son caras sin que hagan nada provechoso para Argentina. Entonces, la calidad de un producto no es solamente la calidad del producto, es la calidad de la botella, la calidad de la presentación, la calidad de los aduaneros, la calidad del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de los legisladores, de todo, que hacen que ese producto sea el mejor. Entonces, que todos ayuden y no que ninguno entorpezca, sino en qué te puedo ayudar para que te destaques vos como industria, esta o cualquier otra industria. Claro. Te pregunto, para pasar ahora a mostrar otra parte del informe que desarrollamos, sobre este costo, ¿no? Uno se pregunta a dónde va a ir este impuesto que se va a pagar, si es al precio del vino o si va a perjudicar al bodeguero o se va a disminuir el precio de la uva, digo, para el productor. ¿Qué opinás? Y ambas cosas. Van a haber situaciones donde se carga directamente al mercado, en los que puedan, algunas donde le resta efectividad a las bodegas,
y en otros casos pasará al productor. En todos los casos perjudica a la industria. Por supuesto, sí, sí. Hay un dato a tener en cuenta, que es lo que ha venido pasando con el vino ahora, antes del impuesto. Venimos de una cosecha muy mala, la peor en más de 20 años, y ya el vino, que no había subido durante los años anteriores, tuvo un salto muy grande este último año. Estamos hablando que en los últimos 16 meses ha aumentado más de un 105%. El vino de mesa o genérico que se vende en el supermercado. El precio, decimos. El precio. Este contexto complicaría porque cómo se absorbe este nuevo costo. Y el impacto que va a tener es, supuestamente las líneas más altas de precio a lo mejor pueden absorberlo porque su margen de rentabilidad es más alto, pero el volumen es más chico. Lo que es muy probable es que tendrías un impacto directo sobre el consumo porque no se va en la cadena, en la base y hacia abajo, no vas a poder absorber este aumento de costo y vas a incrementar su precio en relación a las bebidas sustitutas, porque el vino tiene un fuerte competidor que es la cerveza. La cerveza en el último año ha aumentado un poco más del 30%, mientras que el vino superó el 100%. Por lo tanto, hay una competitividad interna que está perjudicando al vino. En el esquema de aumento con impuestos, va a generar una mayor presión sobre precios y va a perder consumo. Claro, ese es el gran y problema. va a perjudicar a toda la cadena. Va a hacer que el negocio vitivinícola sea cada vez para menos. Entonces van a haber bodegas más grandes, se va a fomentar la concentración, se van a perder muchos productores porque el negocio va a ser más chico, más concentrado, porque los márgenes van a ser más cortos y sobre todo porque el volumen va a ser más chico. Ese es el gran peligro y es el impacto negativo que tiene sobre las economías regionales. Claro, claro. Bueno, cuando estuvo Mauricio Macri en enero del 2016 aquí en Mendoza, visitó a un productor, no sé si se acuerdan, Roberto Dulivo, se llamaba él, habló con Macri en su momento, salió en todos los medios y estuvimos con él. Fuimos a verlo, a ver qué opinaba al respecto con este cambio quizás de manejo dentro de la gestión y esto nos decía. Yo toda la vida trabajé acá, porque bueno, empecé con mis padres. Es bastante difícil en algunos momentos, en otros no tanto, depende mucho de cómo viene el año, me refiero al clima, y también a la producción, que bueno, va de la mano con el clima. Tenemos que pasar por muchas cosas, a veces los daños de helada, los daños de granizo, las lluvias que generan problemas fitosanitarios en las cepas y bueno, con todo eso tenemos que lidiar. Son ciclos de la vitivinicultura. Ha habido ciclos muy buenos y ciclos que, bueno, se erradicaban los viñedos. En la actualidad también pasa lo de la erradicación de los viñedos, pero actualmente es más por una cuestión de recambios varietales que como se hacía en la antigüedad, que era por exceso de producción. A partir de un año y medio a esta parte, se ha estabilizado. Todavía nos falta, me parece, mucha tarea para ser más competitivos. Se regula mucho el sistema vitivinícola por oferta y demanda. Y no siempre las cosechas más abundantes son las más rentables, por lo general es al revés. Cuando hay un aumento grande se retrae también la demanda, entonces eso perjudica al pequeño productor. Y bueno, es una cadena que bueno, no nos ayuda en nada esto, al contrario, nos perjudica mucho.
queremos, si desde el Estado se piensa, que creo que es así, en fortalecer las economías regionales, no le podés poner un impuesto al vino. No sé, me parece que es contradictorio. Muy bien, entonces está allí la palabra de Roberto, un poco en consonancia con lo que recién mencionábamos, ¿no? Esto de, sobre todo me interesa la parte de que la industria del vino está bastante dividida, no es un monopolio, no está tan industrializada como puede ser la de la cerveza, ¿no? Otra de las diferencias a resaltar cuando Duhovne preguntaba por qué la cerveza debería pagar impuestos y el vino no. Bueno, lo podemos hablar después de la pausa porque hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en Voces en Relieve debatiendo sobre el posible impuesto al vino y justamente nos quedábamos recién antes de ir a la pausa en el tema de la industria del vino y la cantidad de personas que trabajan alrededor de ella. Tenemos a los productores, a las bodegas y a muchísimas empresas que trabajan alrededor de esta industria, a diferencia quizás de la cerveza, ¿no? Bueno, recién cuando escuchábamos al productor, la verdad que tiene muy claro él que la cadena vitivinícola es muy grande, con muchos actores en juego, y él es el último eslabón de la cadena, pero tiene muy claro que tiene que funcionar toda y tienen que todos los actores ganar. Y en esto me parece que es sumamente interesante como estrategia. A ver, el gobierno de hoy día también en esta pelea no solamente es el gobierno, sino que son muchos productores, las organizaciones vitivinícolas, y hay un montón de sectores en una organización muy grande que apuntan a esto. El otro actor, esto tiene que funcionar bien para beneficiarse todos. El otro actor, que recién lo decíamos, es el Estado. A mí me parece que el Estado tiene que disminuir, obviamente, su gasto fiscal, tiene que ser eficiente en esto, tiene que ofrecer infraestructura adecuada para que los actores económicos se puedan desarrollar, créditos blandos para que se puedan financiar nuevos emprendimientos, y me parece que esta es la gran estrategia para la provincia de Mendoza y para el país en el contexto internacional, para poder hacer ingresar recursos al país o Mendoza a la provincia. Me parece que este es el concepto que nosotros tenemos que tener. El concepto no es la suba de impuestos, me parece que la suba de impuestos termina siendo una cuestión muy simplista en algo mucho más complejo y de una organización más grande. Sin embargo, con la reforma total tributaria hay reducción de impuestos, bueno, ¿no? La reforma total en el concepto general puede ser beneficiosa. Ahora, hay que apartar algunos temas, que es un poco lo que charlábamos nosotros previo al ingreso al programa, claro, al vivo, era el hecho de decir, bueno, hay cuestiones que son beneficiosas, pero hay que limpiar aquellas que nos perjudican como provincia o como actividad económica a la vitivinicultura, que no solamente es Mendoza hoy día, más allá de que Mendoza es el actor más fuerte, pero me parece que son cosas que nosotros tenemos que analizar y en definitiva tenemos que pararnos como mendocinos desde una perspectiva de cómo somos competitivos en el país y cómo nosotros generamos en toda esta cadena que todos los actores ganan en beneficio de los ciudadanos de Mendoza, y como país nos tenemos que parar en un contexto internacional en donde tenemos que ser competitivos para afuera. El hecho de que nosotros traigamos recursos del exterior a Argentina me parece que hace que ese dinero circule en todos los actores nacionales. Bueno, esto me parece que es la forma de ver una economía, y me parece que el hecho de la suba del impuesto es una cuestión netamente simplista y que no resuelve una situación, ni la de recaudación, porque quizás afectas al sector. Bueno, uno de los fundamentos que tuvo en su momento Duhovne era que el vino era dañino para la salud. Quizás uno de los argumentos que más ofendió, si se quiere, al sector vitivinícola. ¿Cómo lo sintieron? Seguro. Sí, aparte las comparaciones, que nunca son buenas. La vitivinicultura, hay negocios muchísimo mejores, muchos. La vitivinicultura es una forma de vida. Entonces están atacando una forma de vida del oeste argentino. Argentina tiene una California alargada, desde Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, con variedades de vino de las que te puedas imaginar, aromáticas, no aromáticas, tranquilo, con... bueno, incluso Buenos Aires ahora se suma como provincia productora. Buenos Aires, Córdoba. Y es una forma de vida. La inversión es permanente, no hay ninguna posibilidad de que alguien
lo que todos los países no quieren, que ganen mucha plata y se la lleven. No, tienen que invertir, porque en esta actividad cuando te va bien, te compromete a más plantación, te compromete a más barrica, te compromete a más botellas, a estructuras de bodega, te compromete un montón de cosas, a turismo. Empezás con un restaurante tipo quincho y hoy tenemos restaurantes, la mayoría de las bodegas reciben gente, tenemos restaurantes, tenemos múltiples actividades, así que la inversión es permanente. Se equivocan si graban a esta forma de vida de los mendocinos. Y es una contradicción en muy poquito tiempo porque hace no llegamos a un mes que se reglamentó, en septiembre se reglamentó la ley de vino bebida nacional, donde ahí se reconoce al vino como el emblema, tiene identidad cultural y representa al país en el mundo. Semanas después decimos que no hace bien a la salud, o por lo menos lo ponemos a la altura de otras bebidas industriales alcohólicas, que no es el caso del vino. Por lo tanto, hay una contradicción muy fuerte. Esto es un concepto, y con decisiones políticas que van de la mano con esa idea o con esa ley. Y del mismo gobierno, que es lo que marca la contradicción y le da argumentos a Mendoza y a la industria vitivinícola en general, porque ya, como dice Rodolfo, abarca desde muy al sur de Río Negro hasta, hay casos ya desde Jujuy o hasta Buenos Aires, digamos. La frontera vitivinícola argentina se está expandiendo y ya no se puede hablar solamente de Mendoza y San Juan. Bueno, de hecho el gobernador, cuando hablaba acerca de la reunión que tendrá mañana, hablaba de algunos fundamentos, entre ellos la comparación impositiva con otros países, ¿no? Y hablaba de que Mendoza o Argentina no se lo puedo comparar con Chile o Nueva Zelanda, que sí pagan impuestos internos porque en general tenemos mucho consumo interno nosotros, a diferencia de los países europeos, ¿no? Claro, que justamente lo que hay que analizar es con quiénes nos comparamos. Claro. Argentina se puede comparar no con Chile y no con Australia porque son países que no tienen un mercado interno desarrollado. Nosotros, por nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, tenemos mercados internos muy grandes, que es lo mismo que le pasa a Italia, le pasa a Francia y le pasa a España. Ninguno de esos tres países grava la producción del vino con impuestos. Sí ocurre en casos de Chile o de Australia, pero ellos exportan casi el 80% de su producción. Claro. No es comparable con el caso de Argentina, donde, como decíamos, el 80% de su producción se vende acá. Y en un contexto donde tampoco hay competencia porque no entran otros vinos. Nosotros producimos y tomamos nuestros vinos. Por lo tanto, también es una contradicción eso. Claro, por supuesto. Bueno, con respecto a lo que decíamos del vino como perjudicial para la salud, hablamos con la decana de la Facultad de Nutrición de la Universidad Massa y esto nos comentaba al respecto no solamente de lo que ella opinaba como nutricionista, sino con respecto a las investigaciones que se han llevado adelante sobre el tema. El vino es 100% jugo de uva, o sea, es agrícola. Desde el vamos, ya el Código Alimentario Argentino está apartando al vino, que lo considera como una bebida que tiene alcohol, pero que está obtenida a partir de un fruto, ¿no? De la uva, de una producción nuestra como en varias provincias de Argentina se produce vino y en varios lugares del mundo. Estamos hablando de una bebida que, si bien tiene alcohol, tiene propiedades nutricionales. Se ha comprobado en diferentes estudios observacionales que van a actuar estas sustancias como protectores cardiovasculares, evitando o previniendo la arteriosclerosis, evitando algunos tipos de cáncer, algunas patologías a nivel intestinal. Por ese motivo se lo considera que, si bien no vamos a fomentar el consumo de alcohol de manera indiscriminada, sí podemos decir que el vino, que aparte es parte de nuestra economía regional, y nosotros como licenciados en nutrición podemos recomendarle a las personas que lo consuman de manera moderada. No podemos decir que el vino es una bebida no saludable. Desde lo nutricional no podemos decir ni comparar el vino con las gaseosas.
Las gaseosas no aportan absolutamente nada positivo, sean con azúcar o sin azúcar. Bueno, hasta allí entonces las palabras de la nutricionista Cecilia Llaver. Las comparaciones nunca son buenas, decías recién, Rodolfo, ¿no? Ni hablar con las gaseosas. Esto llama mucho la atención. Sí, digo, con las cervezas a lo mejor uno puede imaginar que es producto orgánico, que también es más o menos natural, considerando la cerveza artesanal, pero ahora la gaseosa con o sin azúcar es una gran ofensa para los mendocinos. Seguro, aparte no tiene proceso productivo. La gaseosa, se mezclan ingredientes y se hace una gaseosa hoy, mañana aumenta, se hace más. Acá tenemos procesos productivos muy largos, 3, 4 años para que empiecen a dar. Para tener vinos de alta gama, que son los que más se exportan al mundo, necesitas cosechas de 7 años para adelante, más años de elaboración, más años de barrica, más años de botella. Vos los vinos los estás sacando a los 12 años de haber plantado. Entonces es un proceso muy largo. Argentina tiene que tener claro que nosotros somos un país vitivinícola, no un país con vino. Entonces de esa manera se promociona, como bien decía él, España, Italia, Francia, cualquier actividad que hagan está el vino atrás. Y está su comida, están sus formas de vida. Y el vino es una atracción porque es una forma de vida, por eso atrae tanto, ¿no? Todo el concepto que arrastra el vino. Qué importante sería que este proyecto se reformule previo a entrar al Congreso, ¿no? Que el lobby sea el correcto antes. Una vez que entre al Congreso, ¿sería casi imposible modificarlo? Uno se pone a analizar el programa de hoy día y la realidad es que si el ministro ha planteado esto sin pensar lo que es la industria vitivinícola, bueno, me parece que le está llegando una batería de información tan grande que me parece que se tienen que rever estas cosas, porque son más que obvias. Las comparaciones son odiosas, pero la verdad que hay que comparar un proceso con el otro. Yo, como te decía al principio, yo tengo, esto no es una cuestión de fe, me parece que es un poco de sentido común. El análisis general que se puede hacer de las actividades en donde se ha puesto a la vitivinicultura en el mismo plano, me parece que no puede ser. Entonces yo estimo que puede haber una vuelta atrás en todo esto. ¿Vos, Fede, qué opinás? Hay una discusión muy grande, creo que nosotros estamos muy enfocados en lo que nos pasa en Mendoza, pero es una discusión a otra escala. La particularidad que tiene Mendoza y la vitivinicultura es que está muy atomizada, entonces son muchos los actores que intervienen, otros sectores no. Por ejemplo, lo que puede ser el complejo azucarero en el norte, o la discusión que está dando Tierra del Fuego con también la eliminación de impuestos a artículos de electrónica importados, algo que como mendocinos reclamamos cuando vamos, por ejemplo, a comprar televisores o electrónica a Chile. Para Tierra del Fuego es un gran problema. Entonces hay discusiones a nivel regional en el país que confluyen dentro de esta gran discusión que se viene. Para nosotros es el mundo, a lo mejor hay un Voces en Relieve en el sur que está hablando de la situación Están muy preocupados porque hay mucha gente que está trabajando en estos sectores y la única forma de subsistir es que mantengan los impuestos a los productos importados. Por lo tanto, es una complicación. ¿Crees que por eso se relativiza el tema del vino a nivel nacional? Yo creo que no hay que perder de perspectiva que Argentina, después de estas discusiones a este nivel y en simultáneo no se han dado. Podemos haber discutido en la época de los 90 reformas fiscales, pero jamás hemos discutido a la misma vez una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma al sector financiero, porque se habla de gravar la renta financiera. Estamos discutiendo 3 grandes temas al mismo tiempo, en un contexto de una delicada macroeconomía, porque el Estado Nacional arrastra un serio problema de déficit fiscal. Estamos hablando de que el déficit fiscal está en el orden del 6% del PBI, y la única forma de consolidar el proceso de desinflación, que es el que explica lo que viene haciendo el Banco Central, es acompañarlo con esta reestructuración del gasto público, de la dimensión del Estado y de qué forma nos estamos financiando. Todo esto lo estamos discutiendo al mismo tiempo. Por lo tanto, todo esto va a recaer en un Congreso. Es cierto, el Congreso va a tener otra reconfiguración a partir de lo que fueron las elecciones, pero
no deja de ser una discusión muy compleja donde se van a tocar muchos temas a la vez y estamos todos divididos porque nosotros estamos abocados al impuesto del vino, pero todo el sector gremial está abocado a la discusión de la reforma laboral, que son temas muy pesados. Y lo mismo pasa con el azúcar, pasa con distintos sectores que están discutiendo muchas cosas a la vez. Por lo tanto, esto puede ser una estrategia inteligente desde el gobierno, inteligente desde si uno piensa en cómo conseguir sus fines, ¿sí? Del gobierno para conseguir avanzar con todas estas reformas en un plazo más o menos razonable, que es un poco lo que necesita hacer el gobierno para garantizar lo que van a hacer los próximos 2 años. Porque han pasado la mitad del mandato de Mauricio Macri y no han habido reformas de peso. Hoy el déficit se sigue financiando con emisión de deuda y es algo que hace ruido en distintos sectores, pero es algo que va a tener que cambiar. Si uno quiere darle sustentabilidad o perfilar lo que va a ser la economía en los próximos 2 años y sobre todo la que va a venir a partir de 19, hay que solucionar problemas de competitividad. La economía sigue siendo, no tiene competitividad, el sector exportador lo está sufriendo, de hecho las exportaciones no están creciendo y avanzamos con un déficit récord de la balanza comercial, entonces hay problemas que se están discutiendo a la vez. Entonces la discusión va a ser muy difícil en el Congreso y puede que el impuesto al vino, por ejemplo, junto con los vinos tranquilos están los impuestos a los espumantes. Hoy no está en la discusión el impuesto a los espumantes y nos hemos concentrado en el mayor volumen que es el vino tranquilo. Como que se perdió la batalla con los espumantes. Entonces como que ya estamos aceptando tácitamente el entregar los espumantes a cambio de salvar el vino, cosa que antes de esta discusión íbamos por los espumantes. Se peleaba por la ley de exención. Claro, ahora estamos como tratando de equilibrar la balanza. Por eso esto puede ser incierto, puede que el gobierno anuncie cambios y que Mendoza logre, junto con San Juan, imponer no arancel al vino, pero van a ver y pueden pasar muchas cosas. Primero, en el proyecto que define el Ejecutivo y segundo, lo que pasa en el Congreso. Bueno, llama también la atención que quizás el sector vitivinícola acompañó el cambio, digo, ¿no? al presidente, que igual se veía en muchos de los tweets que recién leíamos. Apoyo el cambio, decían algunos bodegueros. Sin embargo, esto no me parece bien. Va a tener que ser algo que quizás vayamos a tener que aceptar de alguna forma u otra. Apoyamos el cambio desde luego, porque la actividad vitivinícola tiene mucho... y toda la agroindustria mendocina tiene mucho internacional. Trabajamos mucho con Brasil, con Latinoamérica, con todo el mundo. Hay bodegas que exportan a 50, 60 países. Otras, la que menos, a 10, 15. Entonces, nosotros vemos cómo se desarrollan los países en el mundo y sabemos cuáles son las falencias. Nosotros hacemos exportación, vitivinicultura, agroindustria, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, pero no hay ninguno que haya impulsado fuertemente decir, mire, ese es el norte, para pagar la deuda externa y para pagar esta emisión hay que traer dinero fresco, y traer dinero fresco significa producir cada vez más. Tenemos que dedicarnos a la productividad nosotros, no a pelear entre... Y eso lo entendió Macri, lo ha entendido este gobierno. Creo que como nunca están los mejores profesionales. Cuando uno habla en distintos estamentos, en cada uno de los lugares se encuentra con gente que conoce del tema, que conoce de todos los temas. Por ahí tiene algún desconocimiento por estar en Buenos Aires y esa famosa cuestión de que vienen a tocar la guitarra y al interior del país. Bueno, pero eso va a ir cambiando. Mendoza, nosotros tenemos que promocionar a Mendoza como Mendoza misma, porque tiene características particulares. De hecho, cuando fue el default argentino, Mendoza honró su deuda, y eso se sabe en el exterior. Esto de los espumantes, ¿crees que es una batalla perdida, por así decirlo? No, yo creo que lo van a incluir también en la baja. No sé si toda, pero en la baja lo van a incluir. El vino es todo. Son los espumantes, son los vinos tranquilos, en todas sus variables. Claro. Edgar, ¿qué opinás? ¿Crees que los espumantes van a estar dentro del...? Más allá de lo que querés. No, pero en mi opinión se basa en cuestiones, me parece, objetivas. A mí me parece que las decisiones... Comparto un poco lo que recién planteaba él, de decir, bueno, en este paquete tan grande vos vas a entregar algunas cosas y el resto van a pasar. Y el vino por ahí quizás ha sido una de esas cosas.
pero yo lo veo como que también ha habido desconocimiento en cuanto al planteo del vino dentro de un paquete en el cual no es lo mismo. Y que a mí me da la sensación de que hoy día el gobierno, con toda la evidencia que ha puesto la provincia de Mendoza y el resto de las provincias vitivinícolas, me parece que lo pone en un plano en donde vos tenés que volver a analizar esto nuevamente. Y yo lo veo al gobierno permeable a hacer para atrás. Me parece que el gobierno en eso es inteligente, el hecho de plantear cosas y ser capaz de retroceder un poco para agarrar el camino correcto, a mí yo lo he visto en otros temas. No sería la primera vez que pasa. No sería la primera vez. Entonces, a ver, eso me parece que le da hasta una imagen de sensatez al gobierno, más allá del error que puede haber cometido. Y me parece que nos da tranquilidad a los argentinos y a los mendocinos, tener un gobierno capaz de ver que si se equivocó puede retomar el camino. Y a mí me parece que tiene que ser así. ¿No suena un tanto desprolijo a veces eso? Bueno, o improvisado, puede ser. quizás. Muchas veces la vorágine de la función pública, y también lo charlábamos antes, hace que muchos temas se traten y por ahí dejas de lado otros y de repente te das cuenta que tenés que retroceder a corregir eso. Y me parece que, a ver, se tendría que tratar bien desde el minuto cero, pero no está mal que uno sea capaz de retroceder para corregir, porque eso da seguridad. El mismo ciudadano advierte que quien gobierna o quien es funcionario público es capaz de reconocer el error y modificarlo. Me parece que es lo que no nos ha caracterizado este último tiempo, por ahí, el hecho de decir, bueno, voy por acá y voy por acá, cueste lo que cueste. Bueno, no. Y Mendoza me parece que se ha plantado todas las fuerzas políticas y todos los sectores en un reclamo generalizado y eso se escucha. Eso me parece que no es menor en el contexto internacional. Aparte, no es menor el reclamo de Mendoza. Hoy Mendoza me parece se empieza a posicionar en el plano nacional como una provincia que tiene su peso y tiene su peso político también en el contexto nacional y eso me parece que puede influir para que se modifique. Bueno, nos quedamos sin tiempo, ya tenemos que ir terminando. Antes de redondear les pediría que hagamos una reflexión, cada uno quizás desde su lugar. Edgar, quizás a modo de conclusión. Yo agrego, sí, como conclusión, la legislatura y todas las fuerzas políticas han tenido distintas acciones con proyectos de repudio y de pedidos y de solicitudes al gobierno nacional de la modificación. En esto me parece que se ha mantenido, como hoy día estamos acá, 3 actores de distintos rubros peleando por lo mismo. Lo mismo ha sucedido en la legislatura, en todas las fuerzas políticas de un reclamo y de un apoyo al gobierno para que llegue a buen puerto. ¿Fede? Yo creo que esta es una oportunidad también para consolidar el peso que puede tener Mendoza en el mapa nacional. Una discusión que viene desde hace mucho tiempo y no se ha podido resolver. Por ejemplo, el impuesto a los espumantes. Por un decreto de excepción del año 2005, el presidente Néstor Kirchner fue el que impulsó esta excepción, pero nunca se logró consolidar en una ley. Y todos los años fueron intentando, pero hasta ahora nunca lo habían podido hacer. A lo mejor este tipo de experiencias que han sido traumáticas para el sector consoliden una voz de Mendoza y un peso específico de Mendoza en la economía y permita que Mendoza pueda llevar sus temas de preocupación, sus temas de interés y meterlos en la agenda nacional, cosa que no ha pasado antes y esto puede ser una oportunidad para que cambien ciertas cosas. Rodolfo. Sí, yo confío, Macri ha demostrado en donde lo hemos visto desde que salió de la nada. Yo me acuerdo de haberlo recibido en la bodega en el año 2001 como presidente de Boca. Hicimos una cena y lo que este gobierno se caracteriza es por formar equipos. Y en los equipos obviamente hay discusiones y hay peleas dentro del equipo y se llega a un buen consenso en todas las cosas. Y tal vez no es mi verdad la que salga, pero después, aunque no sea la mía, la tengo que mantener con fuerza porque salió de este equipo. Nosotros como mendocinos hemos demostrado que cuando nos tocan a la madre protestamos. Somos como la Meca Mendoza. Así que yo confío en que esto se va a revertir y que Mendoza y Argentina tiene una de las grandes posibilidades de los últimos años de pasar
a ser un gran país como nunca debiera haberlo perdido en los países que tuvimos en el año 30, 40. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Rodolfo, Federico, Edgar. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. También nos reencontramos el martes que viene en otra edición de Voces en Relieve. Hasta luego.